Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, en los famosísimos estudios Close to the Edge, donde venimos haciendo este programa desde el año pasado. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a dividirlo en dos, aunque están íntimamente unidos los dos bloques. Por un lado, vamos a dedicarnos a hablar de dos películas argentinas, extraordinarias las dos. Los Niños del Cielo, de Martín Farina, uno de los cineastas secretos del cine argentino contemporáneo. El otro film que vamos a dedicarle un tiempo es Las Mil y Una, película de Clarisa Navas, segunda película de esta joven directora, que también es un film espléndido y extraordinario. Ambas trabajan sobre un concepto, si se quiere, de espacio. Uno, el espacio del orden de la psicología, el espacio psicológico, el espacio mental. El otro sobre el espacio literal de un barrio, de una comunidad, y en ese espacio un drama amoroso o algo por el estilo. Dos películas argentinas que, por otra parte, van a estar relacionadas, no directamente, pero sí indirectamente con un libro que se acaba de publicar en Argentina, que es Escritos Fundamentales. Un libro extraordinario del gran crítico Manny Farber. Así que vamos a hablar de este libro en el segundo bloque. Así empezamos el Cinematógrafo. Imagínate si así empiezan lo que van a hacer después. Una asfixia va a ser eso. Estoy harta de este trabajo de mierda, ya te juro. ¿Qué? ¿Qué? Es re de día. ¿Y qué tiene? ¿Por qué te precedís tanto? Que la gente habla. ¿Qué? Todos dicen que ando con vos. ¿Que vos andás conmigo? ¿Y eso no es verdad? ¿Y de última qué tiene? Que no sé. La gente dice muchas cosas. No sé, te conocen. ¿Qué me van a conocer? Acá no me conoce nadie a mí, por eso hablan pavada, ¿no? No sé. ¿Qué? Y todo eso que todo el mundo dice. ¿Qué dicen? ¿Qué te dijeron? La segunda película de Clarisa Navas se llama Las Mil y Una. El nombre alude a un barrio obrero de Corrientes y es el escenario central de esta historia. La película, segunda película de la joven directora argentina, la primera, Hoy partido a las 3, era una película que ponía atención justamente en un territorio similar, de la misma provincia, y estaba relacionada con mujeres que jugaban al fútbol. Había ya un interés por el mundo femenino, por el orden de un mundo pensado desde la mujer, y aquí esto se repite. Si bien vemos el barrio, vemos la interacción, vemos la relación de los adultos con los jóvenes y sobre todo la vida de los jóvenes en el espacio, no obstante, las dos protagonistas son dos mujeres. Dos jóvenes, una que le gusta el básquet, la otra que es una bailarina ocasional, una que es muy desinhibida, la otra que es absolutamente inhibida, es circunspecta, tímida. Las dos se van a encontrar, las dos van a empezar a sentir atracción y esto es parte del descubrimiento de uno de los personajes, sentirse atraído por una mujer, y al mismo tiempo la interacción de ellas en un barrio donde puede haber prejuicios. Una de ellas se la suele como describir como la que tiene HIV, es decir, hay una denominación
no de desprecio, pero más o menos, una cosa muy cercana al desdén, y en ese universo ellas interactúan y la película transcurre. Lo que es muy interesante es todo lo que sucede en torno a al entorno, a lo que es circundante a la experiencia de ellas dos. Los planos secuencias son absolutamente notables cuando Navas decide trabajar con estos. La interacción de los personajes en el movimiento del espacio es fundamental. El espacio es un lugar donde se recorre, donde hay desplazamientos, pero nunca hay un horizonte abierto. Esa es una de las características que tiene la película. El lugar funciona como una suerte de laberinto. La vieja idea de que de un laberinto se sale por arriba, hacia el final hay un plano por donde por primera vez se ve el espacio abierto, en donde estamos ubicados, que justamente es por encima. Lo otro que es genial es lo que se va descubriendo en materia de la comunidad y de las prácticas en la comunidad. Formas de la economía vinculadas al Internet, formas del placer relacionadas con la sexualidad, con una forma libre de la sexualidad. Todo eso se dice, se muestra. Hay un trabajo notable sobre el fuera de campo, sobre cómo aludir pero no mostrarlo todo. Esto también es una de las fuerzas dramáticas que tiene el film. También hacia el final hay un misterioso plano de caballos, como que esa presencia animal tampoco puede escapar de esta suerte de laberinto, que vuelvo a insistir, de haber una posibilidad de exilio, de fuga del mismo, quizás es por arriba, volándolo, sobrevolando. Gran película de Clarissa Navas, Las Mil y Una. Yo me acuerdo justo fue el 2001, era toda la crisis que había, dejaron de ver a los abuelos, a todos ustedes, toda su familia, ¿viste? No me lo perdonó muchas veces. Porque nosotros pensamos que estábamos haciendo lo mejor para ellos. Martín Farina es un director notable, un director de retratos. Tiene una capacidad extraordinaria de poder prestar atención a fenómenos que muy a menudo o están corridos del centro de la discusión de una sociedad, corridos de la vida de los retratados, o personas que marcan en algunas ocasiones, como era el caso de Esther Díaz en Mujer Nómade, marcan una disidencia frente a cómo deben ser vistas las cosas. Me interesan los fenómenos que están en los márgenes o los fenómenos que, frente a las certezas, éstas empiezan a debilitarse. En Los Niños de Dios, Farina le dedica una película a indagar sobre los efectos de haber pertenecido a una secta religiosa. Los involucrados son sus primos y la madre de estos dos chicos. No hay más personajes, el resto de los personajes son aquellos que los circundan, a Santiago y a María. La película es notable porque no podría ser una película del escándalo, podría haber apelado a una retórica del escándalo, y sin embargo la película trabaja a partir de un concepto de sustracción y de inducción. El film muestra elementos y con los elementos uno puede trabajar en una inducción, ir juntando las partes, los fragmentos, para entender que hubo abuso sexual, para entender que hubo manipulaciones de todo tipo, en donde evidentemente, como sucede en las sectas en general, la relación con el dinero, la relación con el sexo, y además esto implica una forma de poder, es parte de la gramática de la relación entre las creencias, la obediencia y la promesa de una vida mejor o de una vida en el más allá. La secta en cuestión es Los Niños de Dios, también conocida como la Familia Internacional. David Berg fue el fundador en la década del 60, fines del 68, todavía era la época del hipismo. De allí se puede entender
una forma de conducta, entre comillas, libertaria respecto del sexo. Y en el 78 se descubrió justamente la relación de la secta con estas prácticas aberrantes. La película no pone atención, ni siquiera se dedica a contar un poco sobre esto. Simplemente lo que hace es desarrollar los efectos de una experiencia que ya han pasado mucho tiempo, casi una década, y cómo en el cuerpo de los personajes, en el cuerpo de sus primos, en el cuerpo de esa joven que hoy ya es adolescente tirando para adulta, o ya es los primeros años de su vida adulta, y el joven que es un poco más grande, tienen todavía implícito la memoria en el cuerpo. La memoria está viva en el cuerpo, la memoria pertenece a un orden no discursivo, pero que por momentos aparece. El film es muy inteligente porque sobre esta realidad fragmentada trabaja en un concepto de montaje que también es un acopio de fragmentos, de momentos, de instancias, momentos vinculados con la Navidad, momentos vinculados con algunas terapias que ellos están haciendo, con la reconstrucción, con el propio Farina a veces en el plano, aunque prácticamente siempre están fuera de foco, pero que está presente. Y a partir de estos elementos, el film se mimetiza de la experiencia de la memoria fragmentada en su propia lógica narrativa, y la película se fragmenta por consiguiente. Es extraordinario en ese sentido el trabajo, porque lo que uno puede llegar a comprender es que el trabajo de reconstrucción respecto de un hecho traumático es el trabajo de un montaje muy, muy arduo para poder encontrar y unir y hacer hablar a los fragmentos. Esto me parece que es la gran intuición de la película, en donde por detrás hay una historia de culpas por parte de la madre, de haber llevado a sus hijos a una experiencia extrema. Hay también una experiencia de orfandad, porque después de haber entregado la identidad a una creencia metafísica, reconstituir y volver al mundo es absolutamente dificultoso y doloroso, y eso también está en la película, es decir, que hay una suerte de nostalgia sobre algo que no merece sentirse ningún tipo de nostalgia, porque allí solamente hubo una forma de prostitución, no del sexo, sino de la relación con la fe, además de que el sexo sí estaba implicado. Película breve, ensayo breve, apenas una hora y un poco más, pero una película increíble, como las películas de Farina lo suelen ser. Los Niños de Dios, nueva película, nuevo documental, nuevo retrato de una anomalía de nuestra sociedad, del gran cineasta argentino, poco visto, poco conocido, Martín Farina. Dos libros, la versión original, la versión argentina, la versión al español. Se trata de una obra fundamental de la crítica del cine, Farber on Film, The Complete Film Writings of Manny Farber, editado por Robert Polito, libro que se editó literalmente un año después de la muerte de Farber. 2009-2008 había muerto Farber. Por el otro lado, la versión argentina es literalmente la mitad, son 400 páginas respecto de 800, pero como muy bien indica el título, y es cierto, el título está justificado en la selección que ha hecho y la organización que ha hecho los editores, en particular Sebastián Santillán, es escritos fundamentales, es decir, que de aquí tomaron o extrajeron aquello que era imposible, ineludible de leer para entender el sistema Farber. A la hora de decir el sistema Farber, antes que nada hay que decir que Farber era un pintor. Por lo tanto, tenía una relación, como cualquier pintor la tiene, de comprender que no solamente cuando vemos un plano cinematográfico, la discusión
el análisis pasa por el centro de gravedad narrativa del mismo, que a menudo suele ser la interacción entre un personaje que habla y otro, y que por lo tanto nuestros ojos y lo que oímos tienden a identificar la palabra junto con la palabra, el orden gravitatorio del relato que pareciera ser que está entre los personajes. Farber extendía la mirada, tenía un lenguaje de una riqueza y de una pluralidad de adjetivos y de sustantivos que permitían ensanchar, expandir aquello que estaba frente a los ojos, incluso aquello que estaba entrando por nuestros oídos. En ese sentido, el sistema de Farber es un sistema de intensificación descriptiva que llevaba por lo tanto, a una intensificación de la mirada y de la escucha. Esto tiene que ver con que era un pintor, y además de ser un pintor, también se dedicaba a la carpintería, de tal forma que también tenía una idea de la materialidad de los objetos, de la materialidad, o en todo caso también la relación de la mano, del cuerpo con los objetos. Para Farber eso era fundamental. Farber pensaba que el espacio era la categoría por excelencia en el cine, la categoría que organizaba todos los elementos de la puesta en escena. Lo decía así: si existiese un manual del espacio cinematográfico, diría lo siguiente: existen distintas clases de espacio cinematográfico y las tres más importantes son: 1. El campo de la pantalla; 2. El espacio psicológico del actor; 3. La zona empírica y geográfica cubierta por la película. Bresson trabajaba con una composición exigua tan predecible como la tonsura de un monje, mientras que Godard es un extraordinario discípulo de Stigl, que recortan figuras, las pinta con los colores de la bandera norteamericana y luego las coloca simétricamente contra un fondo blanco y plano. Farber tenía esta categoría, pero además de tener una categoría, tenía un programa político en el sentido estético del término, es decir, un programa de combate. El combate fundamentalmente se trataba de desdeñar y menoscabar la aparición de una pretensión de prestigio en el cine de su época. Yo diría que además es cuando se estaba erigiendo o se estaba sustituyendo o empezaba a haber una mutación del cine clásico hacia el cine moderno. Va a entender que una forma de pensar el cine como el cine de arte, de alguna forma era una falsificación de lo que ya existía como arte en el cine popular o en ciertos cineastas, en la cúspide sin duda alguna, Howard Hawks. El enemigo que va a encontrar era un enemigo que es aún hoy impopular pensar en contra de Orson Welles, entre otros. Es alguien que reparte dardos, tira dardos y los tira muy, pero muy bien. Es muy difícil discutir con Farber, desde consagrados como Truffaut a consagrados como Fellini, incluso en alguna que otra ocasión se puede meter con Hitchcock o Elia Kazan, que también es parte de los dardos de Farber. Fíjense, por ejemplo, aquí lo que dice de una película de Elia Kazan. En un rostro en la multitud de Kazan hay un plano de un preciosismo fruncido en que vemos dos siluetas distantes que avanzan por un solitario camino rural en medio de una atmósfera de luz solar con textura de cebada, un recurso trillado que fue el preferido de muchos artistas semi-genuinos, Chaplin incluido. En este nuevo estilo ecléctico, los ángulos conocidos devoran la estructura narrativa. Aquí podemos ver en este fragmento la precisión de la lectura de Farber. En este minúsculo fragmento de 12 hombres en pugna, podemos de inmediato reconocer la precisión de la lectura de Farber. Hay un medio minuto en 12 hombres en pugna en que vemos al aureolado votante de la minoría, un arquitecto de cara compungida, Henry Fonda, mientras seca de forma meticulosa cada una de las uñas de sus manos con la toalla del baño. Es un ejemplo de detalle negativo de gran eficacia, uno de esos gestos que se hacen para ganar tiempo y que muestra al único miembro sensible y reflexivo del jurado como alguien excesivamente quisquilloso.
Si bien en un primer momento la controversia estaba a propósito de el cine clásico y la aparición del cine moderno con estas ínfulas de estar el cine diciendo y gritando, he aquí el arte en mayúsculas, el gran arte, y por lo tanto trabajar sobre una suerte de división del arte, del alto arte respecto del bajo arte, es decir, el entretenimiento en contra del arte con mayúsculas. Farber va a entender no una defensa del entretenimiento, pero sí que en los cines de baja pretensión, de clase B, o cineastas que no van gritando que son verdaderos artistas, allí estaba el verdadero arte cinematográfico. Sin embargo, pasado un tiempo, la modernidad cinematográfica le empieza también a llamar la atención o empieza a reconocer una verdadera, una auténtica, un auténtico giro modernista en el cine. Allí va a defender a Fassbinder, va a defender a Herzog, va a defender a los Strauss, va a defender una cineasta como Chantal Akerman, un elemento fundamental, porque ese cine que defendía en un primer momento, el cine clásico, los westerns, ciertos cines policiales, alguna que otra comedia romántica, Farber las defendía porque había también una figura conceptual de esas películas que estaba ligada a lo viril, es decir, a los hombres. Sin embargo, hace esta defensa enfática sobre un cine clave, uno de los primeros films auténtica y honestamente feministas de Chantal Akerman, Randilman, película de Akerman fundamental, y esto decía el gran Farber sobre Akerman. La película, como naturaleza muerta, es vigorizado por una mezcolanza de ruidos que suena con más fuerza de lo habitual en la banda de sonido. ¿Qué idea más inspirada tratar los sonidos de la cocina como si fuesen música? Ruidos de tapas de cacerola, de cucharones, el silbido de una pava, el agua que corre, salpicaduras, una esponja frotada contra una olla, una esponja frotada contra la vajilla, el golpe de un plato contra la mesa. Y en la pantalla una RAM ahorrativa que apaga y enciende luces incesantemente. Los pequeños entresijos de los quehaceres domésticos, abrir y cerrar cajones, alzar cepillos, poner los repasadores en su lugar y colocar las tapas en las ollas. Es una película donde ni la heroína ni la directora escatiman nada, excepto diálogos. La única oración que se dice en la cocina es: ¿te lavaste las manos? Escritos fundamentales de Manny Farber, Farber on Film. Si lo pueden leer en inglés mejor, pero está en castellano. Y este libro literalmente vale oro. Es un libro accesible desde el punto de vista de una compra de un libro. Pero lo que trae aquí es una posibilidad de pensar y analizar el cine de un modo inusual y en algún sentido de un modo único. Porque lo que Farber hizo como escritor y como analista del cine no tiene parangón. Manny Farber, Escritos fundamentales. It was Farber who had sent me through that door. Farber was horror of the big subject that had followed to their miniature world. Farber, who always played high and low with his own culture, who always picked as a subject something that could hold on the head of a pin, and got his kicks from multiplying infinitely the entries and exits into it. He was on the other side of this guy's innocence, playing hide-and-seek with Americana. A long time ago, he had recorded our first meeting and tagged me as his twin brain. I could have spared myself a lot of trouble back then if I'd taken those words less literally. Twin brains? Me, the twin of a guy born in Arizona who had grown up to be called Snake Hips on the football field?
Yet made for a story that all the shrinks in the audience would read as a search for the father, and which I kept seeing as an old-fashioned buddy story. La escena que estábamos viendo pertenece a Placeres rutinarios de Jean-Pierre Gorin, un cineasta que trabajó en la época más radicalizada, la etapa maoísta del magnífico Jean-Luc Godard, que luego se fue a California y en California entablaron una amistad con el gran Manny Farber. En esta película hay una especie de homenaje al arte termita, y en este caso extendido a las actividades que hace un conjunto de operarios. En ese momento de la película lo que veíamos era Farber de chico y alguna cita vinculada al cine arte termita del gran Manny Farber. Decíamos que la categoría fundamental de Farber es el espacio. Y hoy vimos películas que trabajan el espacio en dos de las nominaciones que Farber entendía. El espacio en tanto espacio, como podemos entenderlo, el lugar donde habita, donde se coexiste, y también, en cierta medida, en el film de Farina, el espacio entendido como el espacio de lo psicológico, el espacio de lo mental. Dos categorías que pueden ser empleadas desde Farber y echar luz o esclarecer películas como la de Farina, como también la de Navas. Ha sido un gusto estar con ustedes hablando de Farber y de dos películas notables del cine argentino. Como decimos siempre, hasta aquí con el cinematógrafo, el cine en la tele, y nos reencontramos la semana que viene.